Hola Osvaldo, ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo andás? bien. Hablemos sobre los orígenes de la reforma del 18, sus mitos y, y la etapa histórica inmediata después de la misma. Bueno, la reforma es una respuesta a una estructura universitaria que se gesta, por supuesto, en la segunda mitad del 19, que se va concretando sobre todo, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, a partir del decreto de 1873 del Ejecutivo, que construye la universidad como una federación de facultades, claramente lo define así, y pone al frente digamos, de las facultades a las academias. Las academias son, si bien se habían construido ya desde el comienzo del siglo XIX, las academias se suponía que eran grupos de notables que eran los que sabían de los temas respectivos, es decir, saca del control directo, digamos, de alguna forma, del manejo de las facultades a los docentes que estaban en las facultades. Entonces, que se suponía que este iba a ser un sistema de garantía de la calidad. Y de alguna forma era un poco las élites dirigentes que se garantizaban a través de esto y el Poder Ejecutivo un control de alguna forma del sistema. Esto obviamente determinó que los sucesivos conflictos que en la vida natural universitaria empezaron a aparecer a partir de reivindicaciones de los estudiantes, se canalizaran finalmente cuestionando de alguna forma esta estructura de manejo de las facultades. La reforma es, por lo tanto, un proceso que va a durar varias décadas. Si bien va a culminar en Córdoba en el 18, y eso es lo más conocido, en realidad esto es un proceso que se inicia antes con una serie de conflictos de diversa naturaleza. Hay que tener en cuenta siempre el trasfondo que está detrás de todos estos conflictos. Por un lado, todas estas décadas están teñidas de una fuerte disputa entre los sectores liberales y la Iglesia Católica. Este es un primer dato que se va a concretar en la sanción de la enseñanza laica, en las fuertes divergencias con la Iglesia sobre la designación de obispo, etc. Hay una serie de cuestiones y en un auge mundial del liberalismo que aquí tiene mucha fuerza, por una gran influencia que tenían sobre todo países como Francia, Bélgica, etcétera, en la vida intelectual y cultural en ese momento de los sectores dirigentes de la Argentina. Este es un primer dato que hay que tener presente. Segundo dato que hay que tener presente son esta disputa por el poder dentro de un momento en que hay un gran auge y consolidación a lo largo del XIX de las profesiones clásicas, ¿no? Sobre todo de la abogacía, como puente de factor de provisión de cuadros a las esferas gubernamentales, de la medicina, que desde el protomedicato en adelante ha sido autónoma, luego se va a incorporar a la Universidad de Buenos Aires, 20 años después del resto. Y entonces la medicina, el derecho, de alguna forma son los dos núcleos, digamos así, dominantes dentro de la estructura de la universidad, y luego la ingeniería, ¿no es cierto?, en esa época dentro de la llamada Facultad de Exactas, pero en general, que son de alguna forma las demandas, tampoco es una locura, es lo que la realidad demandaba fuertemente. La realidad demandaba sobre todo ingenieros para construir el país, demandaba abogados de alguna forma para armar el sistema público-privado de legislación y de su aplicación, y obviamente demandaba médicos para la salud de la población. Estas corporaciones, que a su vez tienen luchas internas dentro de la misma, no las vamos a detallar ahora, entre estudiantes y miembros de las academias, va generando todo un clima que de alguna forma en algunos lugares, como sobre todo en Buenos Aires, se va a canalizar en un sistema menos fuerte o menos conflictivo. Tiene que ver mucho con esto también la sucesiva creación de los centros de estudiantes de la época. Estamos siempre que también situando la época, ¿no? La época estamos hablando de que había en ese momento en todas las universidades del país hacia el comienzo del siglo XX 6.000, 7.000 estudiantes universitarios. Había 5 o 6.000 en Buenos Aires, había en Córdoba, la famosa reforma, no llegaba a 1.000 estudiantes. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema era profundamente elitista. La población era mucho más baja, pero los que accedían a través de un filtro
completo, que eran había que ser bachiller, ¿no es cierto? Y eso estaba reservado para muy poca gente. Entonces, los núcleos que llegaban, a pesar del creciente ascenso social, todavía eran relativamente muy pequeños. Entonces, es una batalla, por eso podríamos decir, dentro de élites relativamente restringidas. Y aquí entonces, en este conflicto, primero en Buenos Aires se va a canalizar en los conflictos en Derecho y conflictos en Medicina, por distintos motivos, y el rector que emerge, Uballes, de alguna forma es un rector que logra canalizar estas transformaciones y se logra entonces generar una situación donde las academias pierden el poder, los docentes pasan a tener una participación mucho más directa y los estudiantes de alguna forma también, aunque a través de formas no directamente representativas, sino que empiezan a tener creciente peso en la designación de profesores pero de profesores como miembros de los consejos directivos. No en la selección de los profesores, sino en la designación de los mismos en los órganos de gobierno. Claro, pero o sea, no eran directamente estudiantes, pero sí inicialmente, pero pesaban en la designación de los profesores. Entonces acá se inicia un proceso. En Córdoba esto, que era la otra gran universidad, se van a cruzar estas dimensiones con una situación efectivamente particular creo que esto se tratará seguramente por algunos especialistas, donde había un peso mayor todavía de la Iglesia Católica tradicional, y esto es cierto que va a pesar, pero no hay que tampoco creer que fue solamente un problema de enfrentamiento con la Iglesia, porque ahí hay temas políticos más complejos, particularmente los que se inician a partir del ascenso de Irigoyen, ¿no es cierto?, en el 16, y del radicalismo como expresión política. Radicalismo que a su vez va a tener sus internas, ¿no? Va a tener sus internas, inclusive en Córdoba. En Córdoba los sectores antipersonalistas, o los sectores que no eran irigoyenistas, van a tener importancia y van a tejer alianzas también con sectores católicos. Esto es lo que va a explicar que en todo el proceso de la reforma, o de los movimientos que se han detallado de lo que fue la reforma, a pesar de que a pesar de que el gobierno intervino inicialmente fuertemente para tratar de llevar adelante el proceso, cuando se elige rector, sin embargo, se elige un rector que es opuesto, digamos, ¿no? Es una alianza que se genera entre grupos católicos, radicales antipersonalistas y otros sectores que expresaban seguramente, quizá con más fidelidad, la situación de la provincia en términos políticos. Vuelta a intervenir, etcétera, etcétera, finalmente esta cosa se lleva adelante. Ahora, ¿qué se reivindicaba esencialmente? Bueno, ¿cuáles eran los principios de la reforma? Bueno, los principios han quedado plasmados por la pluma magistral de Deodoro Roca, entonces le han tomado una dimensión política de otro nivel. Por eso la tercera dimensión que quizás hay que meter en todo esto es qué pasó a partir de la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, como trasfondo político, ideológico, como ambiente, digamos, ¿no? Que hacía que en ese momento, digamos, los movimientos estudiantiles o los estudiantes jóvenes y una cantidad de sectores estuvieran en un estado de efervescencia política, social importante. Por lo tanto, ese trasfondo revolucionario también hay que meterlo, como que explica muchas de las conductas de los escritos, etc. Entonces, a partir de esta cuestión, comienzan distintas alternativas. El tema de la participación de los estudiantes del gobierno se había discutido en algunos congresos estudiantiles previos y se va a debatir en la creación simultánea en estos momentos de la Federación Universitaria Argentina, en el primer congreso, y hay ahí ya planteos de la necesidad de la participación de los estudiantes en las formas que dijimos antes. Tampoco había una idea sí, no tan participación directa en los órganos de gobierno, no estaba tan clara. Había algunos documentos que sí, otros que no, pero eso era así. No había, como a veces se cree, la idea de ingreso irrestricto a la universidad, todo lo contrario, porque todos estos sectores que están dentro de la universidad son sectores que finalmente adhieren a una perspectiva muy profesionalista de la universidad. Es como batallas internas dentro de un esquema de una universidad muy profesionalista. Y los que ya estaban adentro planteaban la defensa de las profesiones, inclusive estaban preocupados por la plétora de abogados, ya para la época se decía la competencia. Por la competencia. Entonces no estaban por el ingreso irrestricto para nada, y cuando hay bachilleres que lo piden así, ellos también se oponen. Entonces esa no fue una reivindicación. La reivindicación fue la mayor participación de los estudiantes en el control de
sobre todo de las universidades, y de alguna forma todos los demás temas que sabemos, la extensión universitaria como una cuestión del papel social de la universidad, y también otras reivindicaciones como las cátedras libres, o sea, abrir de alguna forma el esquema más cerrado que el control de las academias había planteado previamente en temas de este tipo, ¿no? Entonces, podríamos decir también el tema de los concursos, del proceso de claro, selección de los profesores. Bueno, eso está asociado al tema del fin de las academias y el régimen de concurso. Como paralelamente se crea en estos años, con el proyecto de González, se crea la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata ya nace con estos atributos. Entonces, con régimen de concurso, con una cosa más abierta y demás. Entonces, el panorama universitario como que se va plasmando de alguna forma de todas estas ideas reformistas más avanzadas. Y lo que es muy relevante es la herencia que va a quedar de esta plataforma como una plataforma de lanzamiento, que además va a ser una plataforma de lanzamiento reformista y consolidada, sobre todo, también asociada finalmente a lo largo, luego posteriormente del tiempo, a un partido político, que es el radicalismo como tal, y que va a estar teñido de esa esencia, pero no solo los radicales, por supuesto, los socialistas de la época tuvieron intensa participación también, y algunos otros partidos menores, ¿no? Entonces esto va a tener un esquema de importancia en marcar un sello, digamos, a este núcleo de reivindicaciones. Pero, insisto, tampoco estaba muy claro el tema de la participación de los graduados. Había algunos lugares donde eso, en La Plata, por ejemplo, se formalizó la participación de los graduados, pero en general tampoco fue un tema que cubriera todo el espectro de las otras universidades. El único momento en el tiempo histórico en que se cubrió el famoso gobierno tripartito es en diciembre de 1955. No digo a nivel sistémico. Sí, a nivel sistémico. O sea que todas las instituciones tenían que tener gobierno tripartito en 1955. Exactamente. La gratuidad tampoco, ¿no? No, la gratuidad nunca estuvo en debate, para nada. Por eso digo, era un sistema muy elitista, bastante, aunque bueno, elitista, pero se fue abriendo lentamente, porque era parte de un proceso también de cambios en la sociedad argentina que eran muy acelerados y muy veloces. Si uno ve los porcentajes de la cantidad de estudiantes universitarios sobre el total de la población, va a ver que hay una constante de crecimiento, desde representar el 0.25 por mil de entrada, o sea, nada, hasta, estamos hablando que a fines, cuando la reforma termina, hemos pasado de 6 o 7 mil estudiantes que teníamos en el 1905, 6 a 12 mil, para decir algo. Bueno, uno lo mira ahora, con las cifras actuales parece ridículo, pero para la época tenía algún sentido de crecimiento. En términos políticos, finalmente, Irigoyen acompaña el proceso reformista. Sí, con la intervención de la universidad, con su ministro Salinas, digamos, con dos ministros, le falla el primer proceso de normalización a través de un proceso electivo, pero después esa federación universitaria, el movimiento estudiantil y algunos rectores no lo acompañan en el final de su ciclo político. Bueno, eso es muy al final, ¿no? Porque primero habría que mencionar qué pasó después de la reforma inmediatamente. Porque es de 1918 a 1930. Bueno, ahí hay un proceso yo diría como de rebote natural, ¿no? Primero que si bien se impuso un sistema bastante más abierto, eso no quiere decir que todo el sistema universitario compartiera esto. Sobre todo en las facultades de Derecho, que siempre estaban concentrados los sectores más conservadores y más en ese sentido. Entonces hubo una cosa y además porque son muy interesantes los escritos de Nicolás Repetto en este periodo, porque también este apoyo político gubernamental central tan fuerte consolida una capa burocrática de dirigencia estudiantil que empieza a tener un peso grande en el proceso de las universidades. Los centros de estudiantes son muy poderosos. Basta recorrer lo que fueron, si alguna vez alguien ha recorrido las instalaciones y todo lo que editaba, por ejemplo, los centros de estudiantes de la época eran de primer nivel, tenían un peso muy fuerte y además participaban directamente en las reuniones, etcétera. Y esto provocó la reacción de sectores importantes de académicos también, que nos compartían esta cuestión. Y repito, por ejemplo, algunas de las cosas que dice del 22 son notables, ¿no? Que pues tiene una similitud increíble con situaciones actuales, como el poder de los centros y el poder de control de los procesos de edición y toda una cantidad de cosas que destaca, y sobre todo una crítica muy fuerte a esta burocracia que se ha instalado, que obviamente tiene que ver con el poder del gobierno central. Cuando sube Alvear, o sea, en el 22,
bueno, hay un proceso de cambio, digamos, ¿no? Los radicales antipersonalistas como que dan un contexto y hay cierta disminución de las proporciones de participación entre docentes y estudiantes. Se garantizan que los docentes tengan el control más férreo de las facultades. Siempre estamos diciendo los docentes en la elección de sus pares que los van a representar en los gobiernos. Sí, en los gobiernos a través de las asambleas. Entonces, bueno, acá hay un cambio de orientación, efectivamente, pero que no responde solamente a las posiciones de Alvear o los antipersonalistas, sino también a cierto balance, cierto equilibrio interno también y demás. Esto ya de entrada te presenta un panorama bastante heterogéneo en cuanto a los núcleos que se movían dentro de la universidad, que obviamente no todos compartían los principios de la reforma, etcétera, sobre todo por la asociación política. Y sobre todo porque ya en la década del 20 comienza un proceso que se va a expresar con claridad en la década del 30, de consolidación de corrientes nacionalistas y corrientes en el contexto, no hay que olvidarse que en el 22 sube Mussolini en el poder, el peso de la colectividad italiana en el país era muy grande y el peso dentro de eso del fascismo italiano en la colectividad argentina era muy importante, y corrientes nacionalistas y católicas toman fuerza ya en la década del 20. Entonces, eso determina que haya una serie de crisis importantes, a tal punto que hay sucesivos procesos de desplazamiento de profesores y por ejemplo, rectores que echan profesores por su cuestión nacionalista. En fin, hay una serie de cosas muy cruzadas, pero que ya revelan un Estado que iba como reflejando una cuestión internacional de cambio importante, que es lo que va a haber sobre todo hacia fines de la década del 20. Cuando la crisis para la Argentina comienza en el 27-28, con la crisis mundial del trigo y luego una serie de cosas, es como previo a la crisis del 30, pero ya para el gobierno de Irigoyen la cuestión económica se le había hecho muy complicada hacia fines de la década del 20, y el gobierno está muy debilitado. Bueno, es conocido que era un gobierno con cierta baja capacidad de decisión frente a temas cruciales, con la teoría de que los temas se arreglaban solos de alguna forma, y que no era solo de Irigoyen, era parte de una idea mundial que había todavía en ese momento del ajuste automático por vía de los mercados de los problemas económicos. Bueno, en este momento de aguda crisis es que el movimiento estudiantil y los sectores que no hay que olvidarse, que representan siempre sectores de élites dirigentes y que reciben estados de ánimo de la impotencia frente a la crisis, bueno, van a empezar a participar en acciones contra el gobierno de Irigoyen, a tal punto que el día 6 de septiembre, que se produce el golpe de Estado de Uriburu, hay previamente un pronunciamiento, el día 5, por ejemplo, de la Federación Universitaria de Buenos Aires, pidiendo la salida de Irigoyen, o el decano de la Facultad de Derecho, que era Alfredo Palacios, también pide la salida de Irigoyen. Y cuando uno se pone a estudiar cómo fue ese proceso del golpe de Estado, uno nota que confluyeron diversos grupos. Bueno, en el golpe en sí confluyeron 3 grupos políticos decisivos: los conservadores, los radicales antipersonalistas y los socialistas independientes, de Pinedo y todo ese grupo. O sea, que fueron un poco el grupo intelectual que dirigió esos años, estos procesos. Entonces, entre la subida de Uriburu del 30 hasta su caída en el 32, cuando subirá el general Justo, hay un proceso donde los sectores católicos más nacionalistas, etcétera, etcétera, toman un control importante del proceso universitario. Y intervienen universidades, despiden. Palacio mismo, curiosamente, interviene en la universidad. Sí, Palacio, que había participado inicialmente en el golpe, rápidamente cuando asume Uriburu y cuando se nota que es un proyecto de corte no solo autoritario, sino profundamente fascista, que intentan implementar como esquema en la provincia de Córdoba, bueno, él por supuesto se separa. A su vez Palacio terminaría luego como rector de la Universidad de La Plata. Pero lo que quiero decir más allá de Palacio, que en general estas coaliciones aspiraban a una lucha por otras cosas, en las cuales la corriente militar de Justo, que Justo era radical antipersonalista, el general Justo. Entonces, si bien dio el ok para el golpe de Estado de Uriburu,
fue una cosa muy provisoria, fue una cosa inestable y en pugna. Es en este contexto que entonces que aparece el movimiento estudiantil, o digamos así, o dirigentes prominentes apoyando la salida de Irigoyen por esta vía, y luego entonces, bueno, van a jugar un papel también en el cambio por el general Justo, y cuando vuelve Justo se restablece inmediatamente el sistema universitario anterior, con las características que había tenido un sistema que más o menos después de la reforma había funcionado razonablemente, y se establece otra vez los sistemas de gobierno con los docentes, con la participación de los estudiantes, etcétera, etcétera. Proceso que de una u otra forma va a llegar hasta el 43, más allá de los avatares. Lo que es importante marcar es qué relevante es para estos procesos políticos la cuestión internacional y la cuestión de estos procesos, porque esto se va a notar mucho con la Guerra Civil Española y con los procesos previos a la Segunda Guerra, esta lucha entre fascistas y antifascistas. Esta cuestión va de alguna forma a fracturar fuertemente al mundo, pero también al sector importante de la sociedad argentina, y va a tener un fuerte reflejo en la conducta de los dirigentes estudiantiles, siempre muy asociados a la cuestión política, obviamente, y esto en todo este proceso va a ser absolutamente relevante hasta el 43, digamos, ¿no? Estas batallas políticas, ¿no? ¿Y las expresiones estudiantiles en términos políticos era el radicalismo y el socialismo, el anarquismo? No hay que verlo como ahora. El esquema de movimiento estudiantil era estudiantil propio, es decir, los centros estudiantes eran centros de estudiantes. Y de alguna forma, si bien varios de los principales dirigentes terminaron adhiriendo a los partidos, como fue el caso de Rojas con el radicalismo, o de Palacios que vuelve al socialismo del que se había ido en el 16, u otras figuras prominentes, el movimiento estudiantil como tal no era radical, no era socialista, eran los centros de estudiantes, eran centros con reivindicaciones. Con reivindicaciones y este plano. De naturaleza académica. Y se mantenían en el plano de la reivindicación académica. Claramente hasta el 40 y pico, esto uno ve después va a haber un cambio importante, pero ahí se mantenían muy fuertemente en el plano, más allá de alguna declaración, de que bueno, digamos esto que la fuga sacó un comunicado pidiendo la salida de Irigoyen, etcétera, pero el grueso del movimiento estudiantil se mantenía en el nivel del plano de las reivindicaciones académicas, digamos, ¿no? Eso es un dato fuerte, no se lo puede comparar con el movimiento estudiantil posterior, digamos. No tenía adscripciones partidarias. Ahora, esa década se la denomina también década infame. Sí, esa es la desgracia de cuando alguien saca un libro a posteriori y bautiza una década con su visión, con su valoración. Es una década extraordinariamente compleja porque... Digo, desde el punto de vista político, claro, de la representación política. Bueno, porque por eso digo, primero hubo dos etapas, la etapa de Uriburu, que fue netamente represiva, y bueno, obviamente. Pero después en la etapa que encabeza Alvear, con el apoyo de los socialistas independientes, en realidad es la época de construcción de la esencia del manejo de la economía argentina actual, desde el Banco Central, desde todos los mecanismos, la Junta Reguladora, todo lo que se construyó de Estado para el manejo de la economía, que permitió zanjar todo ese periodo con menos dificultades que otros países, más todo lo que se construyó en otros planos, digamos así, ¿no? En general es una década que yo sacaría ese nombre y sería interesante revisarla en cuanto a los contenidos. Por ejemplo, todo el tema del manejo ferroviario, etcétera, Justo tenía muy claro y se lo planteaba con mucha fuerza. Él era el ingeniero, por otra parte, porque este era un militar que era un ingeniero que se había adscrito a la cuestión militar. Había sido ministro de Obras Públicas de Alvear, ya, o sea que era un hombre que tenía mucho manejo del Estado. Bueno, todo ese grupo y los socialistas independientes planteaban medidas, comillas, antiimperialistas, si podemos llamarlo de alguna forma, en el sentido que los ingleses presionaron muy fuertemente para que se compraran los ferrocarriles, porque ya estaban vendiéndolo a todo el mundo, no se les aceptó, se les impuso condiciones bastante duras, y además en una serie de áreas de la economía, bueno, se llevaron adelante acciones de nacionalismo económico, hoy llamaríamos claramente de nacionalismo económico, ¿no? Entonces digo, es por eso complicado a años tan complejos, pero sobre todo a la construcción, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que hoy se debate.
pero que fue creado como un impuesto muy progresista, porque no había un impuesto progresista en ese momento. Entonces, para el financiamiento del Estado, bueno, tenía un contenido que era realmente positivo desde el punto de vista de la distribución del ingreso. O sea que habría que mirar con más atención, ¿no? Proceso que concluye con el golpe del GO en 1943, claro, desde el punto de vista universitario. Bueno, a su vez también el golpe del 43, que es un momento donde también hay un problema de debilidad importante del gobierno que termina, del vicepresidente en ejercicio. De entrada también inclusive tiene apoyo de sectores universitarios. Por ejemplo, participa activamente el rector de la Universidad de Buenos Aires y otro de La Plata también. O sea, inicialmente... O sea, solidarios con el golpe. Sí, porque hay una confluencia, otra vez, como de distintos sectores. Luego, en el proceso interno del grupo que toma el poder, y esto ahí viene, va a haber una consolidación en ese momento de los grupos que no estaban con el núcleo liberal, los grupos más nacionalistas. Tal es así que inclusive las propias universidades son intervenidas. En el 43 hay unos sectores como Bruno Gente en la Universidad Litoral, famosos, Hugo Guas, el ministro de Educación, etcétera. Se entrega a la Iglesia la cuestión de la enseñanza primaria, secundaria, pero luego, en esta ida y vuelta de la cosa militar, cuando el desenlace de la guerra, las universidades que habían sido intervenidas, se elimina esta intervención en el 45, por un periodo, bueno, y luego va a haber el proceso, lo que todos sabemos, terminará con el triunfo de Perón, etcétera, etcétera. Pero también aquí el movimiento, las autoridades universitarias, etcétera, etcétera. Ahora, ya cuando se crea, ya cuando el eje internacional de aliados o contra los aliados fija un eje mundial al cual se ascriben sectores del liberalismo argentino en su conjunto y el sector político, ahí sí ya vas a tener una participación muy activa de la Federación Universitaria Argentina en la Unión Democrática, orgánicamente como tal, era parte orgánica de la Unión Democrática. Entonces allá hay un rol del movimiento estudiantil liberal o más ligado a estos sectores que va a tener una participación ya muy fuerte en esta cuestión. Para concluir, ¿cuáles son las huellas y los mitos de la reforma del 18? No, las huellas son claras que, digamos, algunas de las banderas de esa época han quedado en el imaginario, sobre todo porque en el 55 en adelante son retomadas, digamos, ¿no? Y empleadas. Lo real es que de la época lo que viene de la reforma es esencialmente el tema de los concursos de los docentes, lo que viene de esa época es, o sea, un papel decisivo de los docentes en el manejo de las universidades, lo que viene de esa época es la participación de los estudiantes, por una u otra vía, en el manejo de las universidades, el tema de la extensión universitaria. Algunas de esas banderas son claramente de la huella de la reforma. Y la idea de una universidad, obviamente, que expresara más, no solo la cuestión de las profesiones, pero sino también sobre todo el ascenso de las capas medias como proceso. Después, en el 55, van a aparecer otras cosas que mitológicamente se incorporan. Se dice, bueno, la representación de los graduados y la gratuidad, que no fueron nunca bandera de la reforma universitaria, pero que en el imaginario en el que fueron incorporadas. Bueno, de hecho, la gratuidad tampoco tan estrictamente. La gratuidad en realidad es del gobierno peronista, ¿no? Es Perón quien la establece a fines de la década del 40. Entonces ya van quedando es como unas capas geológicas que se van sumando a lo que sería un ideario llamado reformista, pero que bueno, eso es lo que... Y luego se van agregando a lo largo del tiempo sucesivas retoques a esta visión, en nombre de esa visión, lo cual es curioso porque no necesariamente son banderas históricas, por lo menos, ¿no? Exacto. Gracias, Osvaldo. No, por favor, Juan Carlos.